historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos el tema La oración de intercesión de Eliseo, primera parte. Sean bendecidos, apreciados hermanos. Sin libertad, damos su corazón grande para amar, damos su corazón fuerte para luchar. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este programa, para todas las personas. Y se les agradece mucho por esta sintonía. Hoy queremos mirar y reflexionar sobre el profeta Eliseo. ¿Quién fue el profeta Eliseo? El nombre de Eliseo en hebreo significa Elisa, que significa Dios es mi Salvador. Eliseo es considerado como uno de los padres del Carmelo, hijo de Safat. Era un pastor y agricultor. Nació y habitó en Abel-Mehola. Fue profeta entre los años 850 a 800 a.C. Durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Sucedió a Elías. En el Islam es conocido como Al-Ghazá, como una especie de dios, deidad. Al parecer, Eliseo era un hombre calvo y poseía gran fortaleza física, ya que, según la Biblia, era capaz de arar la tierra dirigiendo 12 yuntas de bueyes. Mientras llevaba a cabo esta actividad, Eliseo fue llamado por Elías, a quien Yahvé había enviado para ungirlo, según el primer libro de Reyes 19:16, y lo que dice: consagrarás a Jehú, hijo de Misí, como rey de Israel, y consagrarás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, como profeta en vez de ti. Es el mandato del Señor. Elías puso su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que las responsabilidades de Elías recaerían sobre Eliseo. Y Eliseo dejó los bueyes al punto y corrió tras Elías. Y Eliseo solo le pidió que le dejara despedir de su familia y luego se iría con él. Tomó un par de bueyes, los mató, en el arado coció la carne, lo dio al pueblo para que comiese, después se levantó y corrió tras Elías para estar en su servicio y ser su discípulo. Encontramos acá que Eliseo respondió inmediatamente a ese llamado de Dios, hermanos. No dejó para pensarlo después. Qué hermoso. Dejando su parentela prácticamente, básicamente ofreciendo pues una celebración, ¿no? Un agradecimiento a Dios por el llamado, y la compartió pues con su familia. Se alejó completamente de su vida antigua, según la palabra. No solamente se alejó de su antigua vida, sino que se convirtió en siervo en su nueva vida. Según lo no errata, Primera de Reyes 19:21. Eliseo se alejó, dice la palabra, pero para tomar la yunta de bueyes y sacrificarlos. Asó la carne con el yugo y se la sirvió a su gente, y luego se levantó, salió tras Elías y entró a su servicio. También encontramos Eliseo amaba a Elías como si fuera su propio padre.
estuvo a su servicio. Se negó a dejarlo hasta que Elías fue alzado al cielo. A pesar de que Elías le pedía que se quedara atrás. Elías le permitió quedarse con él y preguntó qué podía hacer por su discípulo antes de que se marchara. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Mire esto. Esto pues no era una petición ambiciosa, sino que indicaba más bien que Eliseo quería ser considerado pues como un hijo de Elías. Él le dijo que si lo veía cuando fuera alzado al cielo, entonces la doble porción sería para él. Como que dice, pues si Dios quiere, le verá que se levantara y entonces recibiría esa doble porción del Espíritu. Eliseo efectivamente vio el carro con los caballos de fuego, que se separó a los dos, y vio a Elías subiendo al cielo en un torbellino, según la palabra. Eliseo recogió el manto de Elías y caminó hasta el río Jordán, de regreso. Eliseo golpeó el agua con el manto de Elías y éstas se dividieron, tal como había pasado con Elías. Los demás profetas que fueron testigos, dice que había una cantidad de profetas allí mirando, reconocieron que ahora el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, como Dios lo había creado. Ahora Eliseo será su profeta para el pueblo en el reino del norte, según nos narra la segunda de Reyes 2:1-18. Ahora miremos este ministerio profético de Eliseo. Encontramos también en la palabra que Eliseo fue ungido por el Espíritu Santo y confirmado como profeta. A partir de ese momento inicia su labor como profeta de Israel. Sería él quien tuviera la responsabilidad de servir como el portavoz de Dios ante los israelitas. La Biblia registra que Eliseo realizó un total de 16 milagros, mientras que Elías hizo 8 milagros. Eso muestra matemáticamente que efectivamente Eliseo tuvo una doble porción del espíritu que tuvo Elías y le facultó como profeta de Yahvé. Pero, ¿por qué le pidió Eliseo a Elías el doble de su espíritu? Interrogante, ¿no? Porque estamos hablando de la unción de Dios, es una doble unción. La unción con el Espíritu Santo, hermanos, fue lo que hizo posible que Elías y luego Eliseo manifestara la fuerza y el poder de Dios durante su obra profética. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que en todos los tiempos obra, en toda persona que es llamada a una misión, como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se daba el Espíritu Santo a todos, sino a aquellas personas a quien Dios llamaba y les encomendaba una misión, en este caso con estos profetas. Eliseo era un profeta con mucha fe, hermano, en Dios. Y por eso Dios le concedía hacer los milagros que él le pedía. Hermanos, el Señor muchas veces nos hace ver su poder por medio de un milagro. Y es así como también podemos ver cuánta fe hay en nosotros. ¿Con qué fe le pedimos en nuestra oración, hermanos? Que hoy también el Señor hace sus obras. Hay una serie de hechos sobrenaturales que marca la carrera de su ministerio de Eliseo. Los carismas, por ejemplo, con el Espíritu Santo. Lo dotó en su unción divina. Discernimiento, palabra de conocimiento, revelaciones, poder para obrar milagros, curaciones, todos ellos cumplidos expresamente en nombre de Dios, hermanos. De la misma manera que los milagros de Elías, los de Eliseo tenían el propósito de manifestar la autoridad del profeta y de presentar al Dios viviente.
Este poder sobrenatural de Eliseo era de tal manera que podía usarlo libremente. Es hermoso esta parte, como Dios le había dicho a Elías en la montaña. Y fue durante el ministerio de Eliseo que el culto organizado a Baal se erradicó. Eso es importantísimo en la vida de Eliseo, cómo se entregó, cómo se dedicó a esa misión hasta erradicar esa idolatría del dios Baal. Nos encontramos en Segunda de Reyes 10:28. En su ministerio, Eliseo viajó intensamente y se desempeñó como asesor de un compañero de la gente del común y un amigo tanto de israelitas como de extranjeros. Encontramos acá también algo importante, una personalidad distinta a la de su maestro, a pesar de que fue su heredero profético. Pero encontramos que Elías era una figura como muy solitaria, mientras que Eliseo fue líder de varias generaciones de profetas. Se vinculó con los soberanos de Israel de su época, amonestándolos, aconsejándolos en sus guerras y estimulando, cuando lo creyó necesario, también estimulaba la desobediencia hacia ellos cuando veía que algo estaba mal. Dentro del cristianismo, Eliseo es considerado un importante precursor de Jesús. Sí, fue el precursor de Jesús como importante en el Antiguo Testamento. Entre todos los personajes de la Biblia, también encontramos que Eliseo aparece como el hombre dotado del don de hacer milagros. Pero no por eso es considerado más grande, no. Vive en medio de los hijos de los profetas. Esa expresión que encontramos allá, hermanos profetas. Esos hermanos son hombres con mucha fe que viven en comunidades religiosas, con sus esposas e hijos, y que también ayudarán a Eliseo en su misión. Eso fue muy importante en el ministerio de Eliseo. Entre muchos hechos que rodearon su ministerio y donde se refleja la humildad, hermanos, y el amor de Eliseo por su pueblo, y fidelidad en un ministerio de por vida. No fue un rato y que se cansó ya, no, hermanos, es algo muy importante que encontramos en el ministerio de Eliseo. Un hombre entregado a su pueblo, cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. En el segundo libro de Reyes 2:25 encontramos también cómo Dios se vale tantas maneras distintas para revelar a los profetas lo que puede ocurrir y de qué manera. En este caso, cuando el rey de Israel encontramos acá y el rey de Judá se pusieron de acuerdo para atacar al rey Moab, y entonces mandaron a consultar a Eliseo. Y mire, Eliseo manda a traer un arpista. Nos dice en el segundo libro de Reyes 2:15-19. Y nos dice que mientras el arpista tocaba, la mano de Yahvé se puso sobre Eliseo. Y mire, ahí vino esa palabra de profecía. Entonces dijo, así habla Yahvé. Caben zanjas en este valle, porque esto dice Yahvé, no verán viento ni lluvia, y sin embargo el valle se llenará de agua. Entonces beberán ustedes y sus rebaños, y sus bestias de carga. Pero todo eso es poco a los ojos de Yahvé, quien quiere además entregar a Moab en manos de ustedes. Mire qué mensaje tan hermoso les expresa como respuesta a esa consulta. Eliseo les predice la destrucción de Moab, la visión que iban a tener los moabitas, que iba a mirar, en vez de agua, les parecería sangre y entonces caerían en manos de estos reyes, quienes los aniquilarían y se librarían en su favor la batalla
Y así sucedió, hermanos. En otra ocasión, cuando el rey de Aram quiso tender una trampa para emboscar al rey de Israel, Eliseo a través de una visión se dio también cuenta y entonces alerta al rey para que no pase y entonces evita así la muerte de las tropas que hubieran podido pues caer. Qué importancia de la profecía, qué importancia que el profeta se entregara de esta manera tan clara. Dios le hablaba de una manera muy clara. Encontramos en Segunda de Reyes 6:8, dice, el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Tuvo una sesión de consejo, oiga, con sus servidores y les dijo, iré a tender una emboscada en tal y cual sitio, pero el hombre de Dios, o sea, Eliseo, cuando tuvo esta visión, mandó a decir al rey de Israel, no pases por ese lugar porque ahí van a bajar los arameos. El rey de Israel mandó hombres al lugar que le había indicado el hombre de Dios, o sea, Eliseo, y así lo ponía en aviso, Eliseo. Esto no solo una vez, sino muchas veces, y así el rey mantenía en guardia. Después, cuando el rey de Aram, Ben-Hadad, tenía sitiada la ciudad de Samaria y, hermanos, ya no había que comer, y el rey pasó junto a la muralla. Entró allí una mujer que le pidió ayuda. Y al no tener, dice la mujer, al no tener comer, se había puesto de acuerdo, dice la mujer, con su vecina para comerse su primer hijo. Y de una y después de la otra. Se han puesto de acuerdo estas dos mujeres y alcanzaron a comerse el de la primera. Y le contaron al rey. La actitud del rey fue que rasgó sus vestiduras y quiso matar a Eliseo. Pero entonces Eliseo tuvo la revelación de Dios que al otro día habría de comer para el pueblo. Segunda de Reyes 6, 24 al 36, dice que todavía estaba hablando con los ancianos, Eliseo, cuando llegó a la casa el rey, y quien le dijo, esta desgracia viene de Yahvé, ¿qué puedo esperar ya de Yahvé? Y veniera con la intención de matarlo. Pero allá encontramos en la Segunda de Reyes 7, 1 y sus siguientes, que es importante que lo lean para entender este mensaje. Eliseo le dijo, escuche la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé, mañana a esta misma hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por 1 moneda y 2 medidas de cebada por 1 moneda. El oficial en cuyo brazo se apoyaba el rey dijo al hombre de Dios, aunque Yahvé abriera las puertas del cielo, eso no ocurrirá. Eliseo le dijo, muy bien, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. O sea, iría a morir. Nos sigue diciendo el texto que en esta ocasión Dios utilizó los instrumentos. Hizo que en el campamento de los arameos un ruido de caballos y carros, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros, seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir contra nosotros. Habían pues huido al ponerse el sol, abandonando sus tiendas, caballos y burros. En una palabra, el campamento cual estaba, pensando solo en salvar sus vidas. Lo abandonaron. Segundo, cuando 2 leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron a unos a otros, ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos, aquí también moriremos. Mejor desertemos y vamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Poco después de la puesta del sol se dirigieron al campamento de los arameos, pero cuando llegaron a la puerta del mismo vieron que no había nadie. Entraron, comieron, escondieron comida y artículos, y luego avisaron al rey. Y de esta manera el pueblo
se desplazó al campamento de los arameos para apoderarse de la comida y artículos, y entonces pues se cumplió lo que el hombre de Dios Eliseo había profetizado. Y el oficial en el que el rey se apoyaba lo había colocado a la entrada y fue pisoteado por el pueblo que salía a la carrera y murió, cumpliéndose lo que Eliseo había dicho: mañana se conseguirá en la puerta de Samaria 2 grandes medidas de cebada y una de harina por una moneda de plata. Pero tú no la comerás. Hermanos, nos queda esta enseñanza. El profeta, su misión es que denunciar lo que está mal frente a los ojos de Dios y anunciar y dar a conocer el reino de Dios. Esa es la misión del profeta. Todos los profetas encontramos en el Antiguo Testamento que anunciaban el reino de Dios, pero denunciaban. ¿Cuántas dificultades, por ejemplo, Eliseo? Muchas dificultades, como acabamos de ver esta parte, que el rey quería matarlo porque decía que no le anunciaba sino cosas malas, que ya no iba a esperar nada de Yahvé Dios, o sea, estaba rebelado prácticamente contra Dios. En ese momento, Eliseo, pues, hubiera podido ser ejecutado. Pero es la misericordia y es el amor de Dios en que sabe que su profeta es su servidor y él le habla directamente a su corazón para que él transmita y a la vez haga sentir al rey, haga cambiar sus pensamientos, sus planes, se vuelva a Dios nuevamente, confíe en Dios. El profeta siempre tiene que llevar al pueblo a conocer y obedecer los mandamientos de Dios. Si no se conocen los mandamientos, pues ¿quién los puede cumplir? Esa es la misión del profeta, como lo hizo este profeta Eliseo, que encontramos esa misión tan especial y tan clara. Y la obediencia, el profeta tiene que ser un hombre sometido a prueba de obediencia, por eso tiene también tantas pruebas, ¿sí? Muchas pruebas tienen los profetas. Hoy día, pues también, en la Iglesia Santa y Católica, pues también hay profetas de otra manera. Los mismos reyes también muchas veces causaban situaciones difíciles cuando llevaban el pueblo a la idolatría. Y ahí era cuando Eliseo tenía que llamar al pueblo a la desobediencia. ¿Quién lo creyera? Claro, a la desobediencia. ¿Cómo van a obedecer esto? Mire lo que ha pasado con nuestros padres en los anteriores. ¿Por qué? Porque el pueblo ha desobedecido. Hoy en estos tiempos, hermanos queridos de la iglesia, también el Señor nos llama a ser profetas del Dios Altísimo. En nuestra iglesia santa y católica, ¿cuánto se necesita de profetas que anuncien la palabra de Dios y que denuncien también todo aquello que es malo ante los ojos de Dios? Nos llama a ser evangelizadores, a ejercer esas gracias que recibimos en el bautismo. Especialmente recibimos 3 gracias muy importantes, que es ser sacerdotes, profetas, y reyes. Pero casi que no nos damos de cuenta de esa situación, hermanos. Nos olvidamos de estas gracias y por lo tanto, quizás por temor o por otras circunstancias, o por falta de conocimiento de Dios, o porque no le obedecemos a Dios cuando nos llama, no lo hacemos. Por eso tenemos que, ¿qué? Pedir ser renovados en el Espíritu Santo, así como lo fue Eliseo. No tuvo miedo para pedirle 2 porciones, o sea, 2 gracias del Espíritu Santo, la renovación que se llama en el Espíritu Santo, que una vez lo recibimos en los sacramentos, pero necesitamos ser renovados en el Espíritu Santo para poder recibir los carismas del Espíritu Santo y poder ejercer
esta misión que Dios nos encomienda. Hoy en esta época, en estas épocas que vivimos la iglesia necesitamos. Por eso, mis queridos hermanos, la invitación es que no nos cerremos al llamado de Dios. Abrámosle el corazón al Señor para ser esos instrumentos en las manos de Dios que necesita en la iglesia. Dios los bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo camino.